Muy buenos días tengan todos, amados hermanos, Dios les bendiga. Estamos en esta mañana gozándonos. Damos gracias a Dios por el privilegio que tenemos. De verdad que qué privilegio es poder estar adorando al Señor. Podemos estar declarando esas grandes verdades de nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Estamos hoy, hermanos míos, en la segunda parte del mensaje que empezamos el domingo pasado, titulado Encontrando el Gozo Verdadero. Este domingo nos enfocaremos en ese capítulo 1 de Filipenses, en los versículos 5 al 8. Dice así la palabra del Señor, leeré desde el versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Oremos. Señor y Padre, te damos las gracias una vez más, Señor, que nuestro corazón sea agradecido contigo primeramente, agradecido también, Señor, porque nos has dado un cuerpo, nos has dado una iglesia, Señor, porque podemos estar en este domingo, en tu día, Señor, alabándote. Señor, queremos ser edificados, transformados por tu palabra. Te pedimos, Señor, que lo que hagamos hoy no sea simplemente el producto intelectual, que no sea nada más producto de un cúmulo de información, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu obrando en medio de nuestra iglesia, que sea tu Santo Espíritu transformando familias, que sea tu Santo Espíritu para la gloria de tu nombre, salvando pecadores. Pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, amados hermanos? Como dije, continuaremos en esta mañana lo que empezamos el domingo pasado. Seguiremos explorando aquellos medios, aquellos canales, aquellos vehículos por los cuales Pablo y por extensión todo cristiano es receptor del gozo. Hablamos del gozo y la semana pasada hacíamos ese contraste, veíamos esa diferencia sustancial cuando lo comparábamos con la felicidad. Aunque en la superficie ambos, gozo y felicidad, tengan algunas características en común, cuando respecta a su profundidad, cada uno tiene un origen o una fuente no solo diferente, sino opuesta. La felicidad, como hemos dicho, es temporal y depende de las circunstancias. Esto lo hace una condición completamente inestable. Un día uno puede estar feliz, al otro día uno puede estar muy triste. Y es que vivimos, hermanos míos, en un tiempo y en una sociedad en donde se educa a la gente, se adoctrina a las personas, se le enseña al mundo que debe buscar su felicidad. Eso da como consecuencia que el ser humano, por lo general, esté buscando ese medio por el cual llegar a ser feliz. Y ese medio que propone el mundo es el entretenimiento. Vivimos en una sociedad en donde el entretenimiento se ha convertido en el ídolo número uno. Todos quieren ser entretenidos. ¿Por qué? Porque se les ha dicho que mientras uno esté entretenido puede experimentar la felicidad. El fin último es ser feliz. El medio para lograrlo es estar entretenido. Esto es lo que yo llamo, hermanos míos, entretenimientismo. Esa palabra la inventé, hermanos. Si ustedes me permiten, voy a usarla para comunicar esta idea.
El entretenimiento, el esparcimiento, la recreación en sí misma no tiene nada de deshonroso al Señor. Es bueno estar teniendo un tiempo de recreación en familia, tomarse un tiempo para recargar baterías. El problema es el entretenimientismo. Es decir, ese sistema en el cual se nos enseña que dependemos del entretenimiento para vivir. Esto causa en las personas una enfermedad llamada entretenimientitis. Igual, hermano mío, es algo que yo inventé. De nuevo, para comunicar una idea. Esta idea de entretenerse todo el tiempo produce una dependencia física y psicológica a ser entretenido. Y a lo mejor usted ha tenido alguno de estos síntomas. Cuando uno no está siendo entretenido, el síntoma inmediatamente aflora. Me siento aburrido. Me siento aburrido. Si usted no ha experimentado eso, gloria a Dios. Pero a lo mejor sus hijos sí. Los niños, cuando no tienen nada que hacer, les dicen, estoy aburrido. Eso quiere decir, hermanos míos, que hemos hecho un gran mal trabajo y hemos enseñado a los niños que en esta vida lo que uno necesita es estar entretenido. Que uno debe ser entretenido para buscar a través de ese medio su felicidad, de tal manera que cuando no está entretenido se siente aburrido. Y lo que le está diciendo es, resuélveme el problema, entretenme. Inmediatamente el padre lo que hace, tristemente, es buscar cómo entretener al niño. O cómo entretenerse uno mismo, porque probablemente uno es el aburrido. La respuesta inmediata es salir de casa. Vámonos a la calle a buscar entretenimiento. No es casualidad, hermanos míos, que cada año se reciben ingresos por miles de millones de dólares solo en este país en la industria del entretenimiento. Siempre hay un nuevo negocio, siempre hay un nuevo lugar que visitar, siempre hay un nuevo programa, siempre hay una nueva serie, siempre hay una nueva cosa en que entretenerse. Hermanos, si nosotros estamos educando a nuestros hijos o nosotros mismos hemos caído ya en ese entretenimientismo, en esa dependencia de ser entretenido para buscar la felicidad, estamos haciéndolo muy mal. Por otro lado, hermanos míos, el gozo es una realidad permanente que no depende de las circunstancias, depende de Dios mismo y es inconmovible. El gozo es producido por el Espíritu Santo. El gozo es una característica del fruto del Espíritu. Es un regalo de Dios para todo aquel que cree el Evangelio. Eso es el gozo, eso es completamente diferente. Y aunque el cristiano puede experimentar momentos en donde quizá no encuentra completamente ese gozo, eso no quiere decir que no esté disponible para el cristiano en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia y en toda situación. Siempre se puede experimentar el gozo en el Señor. Y eso es lo que estábamos analizando, eso estábamos explorando. Aprendimos del ejemplo de Pablo. En medio aún de sus condiciones adversas, estando prisionero, él se goza. Él no dice, ¡ay, qué aburrido es estar acá encerrado! O qué triste se siente que me hayan privado de mi libertad. Es que yo necesito que alguien me entretenga. No, hermanos, estuvimos aprendiendo que el gozo se recibe. El gozo es recibido por aquel que está en Cristo, que se dedica a Cristo, que su mente ha sido cautivada por Cristo, que busca siempre el avance del Evangelio de Cristo, que está conectado a la iglesia de Cristo. Su vida es Cristo. El gozo no lo produce Pablo. Ese gozo con que Pablo se goza no es producido por él, ni es producto de su situación. Vimos 3 elementos, componentes, vehículos por el cual Pablo recibe el gozo. El primero fue que es agradecido con Dios por los hermanos, por los otros creyentes con los que él está conectado. Vimos también que él recordaba a los hermanos y la obra que Dios ha hecho en ellos como iglesia. Ese traer a la memoria la manera en que Dios
obró en medio del pueblo, en medio de aquellos redimidos que Él vino a salvar. Pablo recuerda todo eso y se goza. Ve cómo Él está siendo participante, es parte de esa obra milagrosa que el Señor lleva a cabo en este mundo por la predicación del Evangelio. Y Él se goza en el avance de la iglesia, en el avance del Evangelio. Tercero, vimos también que Pablo se goza o recibe gozo porque intercede en oración por otros hermanos. Porque está en oración intercediendo por ellos, lejos de estar simplemente pensando en qué me hace falta. Es que mi situación, es que yo, es que a mí. No, Él intercede por los hermanos, pidiendo al Señor, rogando con gozo por ellos, para que el Señor continúe esa obra que ha empezado. En esta segunda parte de este estudio, hermanos, vamos a analizar otros 3 puntos, otros 3 canales o vehículos por los cuales Pablo recibe gozo, y los he enumerado conforme a la continuación del mensaje anterior. De tal manera que el punto número 1 de hoy es realmente el 4, si juntamos ambos mensajes. El punto número 2 será el número 5 y el tercero será el número 6. Punto número 4, la comunión de los santos. Punto número 5, la perseverancia de los santos. Y punto número 6, el amor por los santos. Eso es lo que veremos hoy, hermanos míos. Ese es el menú de esta mañana. Así que empecemos y que Dios nos dé la gracia, hermanos. Primer punto de esta mañana, es decir, punto número 4 de los 2 mensajes. La comunión de los santos. Recuerde que los santos son los creyentes en el Evangelio. Aquellos que han reconocido que son pecadores, han venido a ejercer fe en Jesucristo, han decidido seguir al Señor. Y lo vemos en el versículo 5. Dice el versículo 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo está orando con gozo, ha dicho él, siempre que se acuerda de los hermanos en Filipos, siempre que se acuerda de los filipenses, porque hay una comunión. Esa es la palabra que utiliza Pablo aquí en el versículo 5. Dice, por vuestra comunión. Esto es un compañerismo. Hay algo que los une y hay algo que los mueve como si fueran un solo hombre. Hay algo en común entre los creyentes que los hace estar conectados y no poder separarse. ¿Y qué es eso? Dice Pablo, el Evangelio. Dice vuestra comunión en el Evangelio. Hermanos míos, si hay alguien que piense, que crea que puede encontrar gozo de alguna manera en algún lugar, desconectado de Cristo, apartado de la iglesia, está pidiendo un imposible. Eso no es posible. De nuevo, lo que podrás encontrar es pequeños momentos aquí y allá en donde serás feliz. Pero gozo eterno, gozo hoy en la vida venidera, acceso a tener esa comunión con Cristo en donde el gozo de tu corazón es el hecho de que te han salvado solo por gracia, solo por misericordia, de que el Evangelio va avanzando y que este mundo no se va a quedar igual porque el Evangelio avanzará. Eso solo lo puede experimentar el cristiano. No puedes experimentarlo si no estás en esa comunión, como Pablo dice, en el Evangelio. Eso une a los verdaderos creyentes, no solo el creer el Evangelio, sino la idea aquí es participar, tener una participación en el avance del Evangelio. Ese es el contexto aquí. Los filipenses, la iglesia en Filipos, participaba conjuntamente con Pablo en el avance del Evangelio. Ellos participaban en la obra de la predicación del Evangelio. Esa comunión en el Evangelio tiene que ver con todo lo relacionado al fortalecimiento, al crecimiento y al conocimiento de las buenas nuevas, la obra de Cristo Jesús. Y atención aquí, y la misión de la iglesia de llevar el Evangelio a otros. Es ahí donde Pablo dice, qué gozo es estar conectado a un cuerpo y que ese cuerpo esté funcionando de tal manera que es participante en esta obra. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante para Pablo esto? ¿Y por qué es tan importante para el cristiano esto? Hermanos míos, porque nosotros necesitamos, una vez habiendo creído el Evangelio, estar en Cristo Jesús
Y el avance de Cristo Jesús en este mundo, que es seguro, que es ciertísimo, que nada lo puede detener, que nada lo puede aplazar, que nada puede impedir su obra, nos hace siempre estar gozosos de que el Evangelio sigue avanzando, de que la iglesia continúa. Recordemos esto, hermanos, cuando Jesús vino, Él eligió a 12, de los cuales uno lo traicionó. Nos quedan 11. Y desde ese día hasta hoy, hermanos míos, creo que hemos avanzado. Creo que la iglesia ha avanzado. Creo que la iglesia ha alcanzado lugares que esos 11 discípulos jamás se imaginaron alcanzar. ¿Y quién ha hecho esto? Lo ha hecho el Señor. ¿Cómo? No es con ejército, no es con fuerza, es por la predicación del Evangelio. Es porque la iglesia va de la mano de su Salvador. Y no habrá un lugar, por recóndito que sea en esta tierra, donde un día no llegue Jesucristo. Porque el día que Él vuelva, todo ojo le verá y toda lengua confesará que Él es el Señor para la gloria de Dios Padre. Hermanos míos, la conexión con la iglesia, la conexión con el cuerpo de Cristo y ver su avance y su triunfo en este mundo, causa gozo en el creyente. Y el verdadero creyente desea participar de esa obra. El verdadero creyente desea ser partícipe de lo que el Señor está haciendo aquí. ¿Cómo habían participado y cómo habían apoyado la causa de Cristo los filipenses? Primero, desde que Pablo llegó a Macedonia, recordemos eso, encontró a esta mujer, Lidia. Lidia cree el Evangelio. ¿Qué es lo primero que hace? Abre las puertas de su casa para recibir a todo aquel que quisiera creer en Cristo. Es hospitalaria con Pablo. Ella empieza desde ese instante a participar de esa obra. Porque Pablo es el que fue enviado ahí a predicar. Y Lidia dice, ¿qué puedo hacer para no obstaculizar? Y no solo no obstaculizar, sino ayudar a que Pablo continúe esta obra. ¿Cómo habían hecho los filipenses esto? También lo habían hecho con apoyo económico. Filipenses capítulo 4, a partir del versículo 14, leemos. En Filipenses capítulo 4, versículo 14, dice, sin embargo, dice Pablo, bien hicisteis en participar conmigo. Ahí está la palabra. Son participantes. Participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pablo no se está quejando aquí. Pablo está diciendo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y me ayuden o no me ayuden, yo seguiré. Ay de mí si no predico el Evangelio. Pero él sí hace algo muy importante. Le dice a los filipenses, ¿saben dónde debe estar su gozo? Que ustedes, a diferencia de muchos otros, entendieron claramente que lo que les traerá regocijo en el Señor es participar de su obra. Y ustedes fueron los únicos que donde fuera que yo llevara el Evangelio, ustedes me ayudaban. Ustedes me ayudaban. Y no es que Pablo, hermanos míos, estuviera de alguna manera recibiendo esta ayuda financiera y económica para tener una vida lujosa o tener un auto último modelo o vivir en una mansión. Por el contrario, la ayuda de los hermanos en Filipos a Pablo, que fue de manera constante, que fue de manera regular, hizo que el Evangelio llegara a muchos otros lugares. Los filipenses habían entendido que antes de que Pablo llegara a Macedonia, llegara a Filipos, no había iglesia, ni había Evangelio. Pero cuando él llegó y predicó la verdad, muchos vinieron al arrepentimiento. Respuesta inmediata en el corazón de la iglesia en Filipos. Pablo, ¿qué podemos hacer para que tú sigas llevando el Evangelio a todo lugar? ¿Cómo podemos ser participantes de esta obra? Y esto es lo que está diciendo Pablo aquí. Ustedes fueron los únicos de las iglesias que no solo tuvieron la disposición, sino llevaron a acción este deseo y me ayudaron. Dice 16, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Hermanos, esto requirió un sacrificio por parte de la iglesia en Filipos. No eran particularmente ricos. Y eso lo he dicho en la prédica anterior, pero eran generosos. Y no solo generosos. Hermanos, no es que en ese momento ellos sacaran el teléfono celular y le mandaban un cele.
Habían que mandar a un hermano que iba a correr riesgos y peligros con aquella ofrenda hasta donde estuviera Pablo. Y de hecho es lo que vemos aquí también. Habían enviado a Epafrodito. Dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Lo que ustedes hacen por la causa del evangelio, el Señor no estará a deuda con usted. Dice, busco dádivas. Dice, no busco dádivas, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Por qué? Porque esto que hacían los filipenses redundaba en el avance del evangelio. Y no solo eso, hermanos. La iglesia en Filipenses había crecido, se había fortalecido, habían venido al conocimiento verdadero y genuino del Señor. Y estoy seguro que ahí la iglesia en Filipos hacía obra evangelística. Entonces, había una participación constante y genuina. Esta participación, hermanos, esta comunión conjunta, no es simplemente una asociación humana. No es que un grupo de personas se puso de acuerdo y vamos a hacer una organización sin ánimos de lucro para... No, hermanos. Esto viene de la mente del Señor. La manera en que funciona y avanza la iglesia de Cristo no viene de mente humana, sino que viene de la mente del Señor mismo, del corazón y deseo de nuestro Dios. Esta comunión es llevada a cabo desde el principio por Dios mismo. Si vemos en 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 9, vemos lo siguiente. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Si usted es cristiano en esta mañana y está aquí sentado y está conectado al cuerpo de Cristo, no fue porque usted es muy inteligente, no es porque yo soy muy bueno, es porque la Biblia enseña que fiel es Dios. Es por la fidelidad de nuestro Señor. ¿Y qué dice? Que fuimos llamados, hubo un llamado sobre nosotros. Ese llamado es un llamado externo primeramente, en donde aquel hermano que le presentó el evangelio, aquel predicador de quien usted escuchó la palabra, hizo un llamado externo. Y por la obra del Espíritu Santo vino un llamado interno a su ser, en donde lo trajo a los pies de Cristo. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Y nadie viene a Cristo si el Padre no lo trajere. Y sin la obra del Espíritu Santo, aplicando la salvación, aplicando la redención al corazón del creyente, nadie viene. En otras palabras, hermanos míos, es el Señor quien le ha puesto en el cuerpo de Cristo. Es su iglesia, Él es el dueño, es quien manda ahí. Y quién está en Él y quién no está, es prerrogativa, es derecho solo del Señor. Debemos sentirnos gozosos que sin merecerlo, el Señor nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo y por ende con otros hermanos. Es imposible, hermanos, experimentar el gozo verdadero del Espíritu Santo cuando no existe una comunión y una participación junto con otros creyentes. Es imposible, hermanos, imposible. Me gustaría decirle algo diferente. Pero la Biblia no enseña eso, enseña que es imposible realmente encontrar ese gozo sin primero ser cristiano, creer el Evangelio, conectarse al cuerpo de Cristo y tener una participación en el avance de la iglesia. Pablo se gozó sabiendo que los filipenses experimentaban la comunión en el Evangelio desde el primer día. Desde el primer día, desde la primera creyente que hubo en Filipos, y dice Pablo, hasta ahora, ellos estaban participando activamente en el avance del reino de Dios. Hermanos, no podemos ser pasivos en nuestra vida cristiana. No podemos decir soy cristiano. ¿Dónde? En mi casa. Ahí nada más. Y a veces ni ahí, donde fuera la plataforma, el primer lugar en donde nosotros tendríamos que ser los mejores cristianos. Y es desde ahí y desde la iglesia alcanzar el mundo. Pero si yo tengo esto con las patas para arriba, yo no soy cristiano en ningún otro lugar, solo en mi casa. Y ahí estoy bien, y ahí leo mi Biblia. Usted no sabe cuántas veces yo he leído la Biblia.
Oh, ok. Bien haces. Bien haces. Y déjeme reparafrasear la frase de Santiago. Los demonios también conocen la Escritura y tiemblan. ¿Cómo participamos y cómo estamos conectados con el cuerpo de Cristo para nosotros dar nuestra vida para el avance del reino? Esa es la vida cristiana. Es ahí donde se encuentra el gozo. Aunque te persigan y te encarcelen como Pablo, porque estás conectado a ese avance, y me siento gozoso. Porque nada puede detener esta obra que Dios ha empezado. Hermanos míos, esto nos lleva al punto número 5, es el punto número 2 en esta mañana, punto número 5, de manera general con los dos mensajes. La perseverancia de los santos. Lo vemos en el versículo 6 que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este es un versículo bastante conocido. Yo creo que es uno de los versículos que más hemos escuchado de alguna u otra manera. Debemos estar familiarizados con él. Y lo que nos habla y dice es lo que se conoce como la perseverancia de los santos. ¿Qué es esto de la perseverancia de los santos? Primero que nada hemos hablado ya de que los santos son los creyentes. Aquellos que creen en Cristo son llamados santos en la Biblia. Hemos sido apartados, separados, es lo que significa la palabra santo, para Él, para su gloria, para su reino. Ahora, la palabra perseverancia es continuar adelante a pesar de los obstáculos. Esa es la idea. Perseverar en algo es continuar hacia adelante. No importa los obstáculos, no importa las dificultades, continuamos hacia adelante. En términos, hermanos míos, de la enseñanza y doctrina bíblica, la perseverancia de los santos se puede entender, por supuesto, en ese continuar en la fe hacia adelante a pesar de cualquier tipo de obstáculo, pero más que eso, hermanos, tiene que ver con la seguridad plena del creyente respecto a su destino eterno en la gloria futura. En otras palabras, sí, vamos a seguir adelante, sí, vamos a estar sostenidos por su gracia, vamos a llegar al final teniendo fe en Cristo, pero la razón es que tenemos una seguridad plena. Como creyentes tenemos una seguridad plena de dónde vamos a pasar la eternidad, la gloria futura con Jesucristo. No lo dudamos ni un segundo. Hermano, ¿pero no podemos tener de pronto dudas de nuestra salvación? Sí, pero ¿sabe una cosa? Después de pasar por esas dudas y venir corriendo al Señor, nuestra fe es fortalecida y estamos más ciertos todavía que antes que dudáramos. Y continuamos en esa fortaleza. Vemos nuestra vida y vemos, Dios mío, creo que no soy lo que debo ser. Pero el Señor obra en nosotros de tal forma que después nos damos cuenta, wow, pero no soy quien yo era. Eso se ha quedado atrás. Aquel pecado, aquel mal hábito, aquella cosa que ofendía a Dios ha salido de mi vida por su gracia, por su favor. Esa perseverancia, hermanos míos, esa idea de seguridad, solo la podemos entender claramente de esta manera. Aquel que te salvó, que es Jesucristo, es el mismo que te mantendrá salvo hasta el final. Esa es la perseverancia de los santos. Esa es la seguridad de la cual Pablo nos está hablando aquí. Que aquel que tuvo el poder en la cruz para salvarnos del infierno, Él nos mantendrá salvos hasta el final. Solo por la fe, solo por la gracia, solo por la obra de Cristo. Es solo por la fe. Hermano, ¿y cómo aquellas personas luego que empiezan a venir a la iglesia y hasta hacen una profesión de fe, algunos hasta se bautizan, y después los vemos al tiempo regresar al mundo y hacer lo mismo que hace el mundo y vivir de una manera mundana, en vicio y pecado? ¿Y qué con ellos? ¿Acaso falló Cristo? No, hermanos, recuerde siempre esto. La fe que fracasa antes del final fue una fe falsa desde el principio. Nunca tuvo fe en Cristo esa persona, no tiene fe en Cristo. La evidencia de una verdadera fe es que esa fe es preservada y perseverada por Cristo Jesús.
Esa es la evidencia, es una de las evidencias de salvación. En Primera de Juan vemos que algunos salían de la iglesia. ¿Y qué les escribió Juan en esa primera carta? Oh, salieron de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no eran de nosotros. No eran de nosotros. Y cuando empieza, hermano mío, el Señor a hacer una obra directa, clara, eficaz en medio de su iglesia, el Señor también la limpia. Es su iglesia. Y a Él le gustan las cosas en orden. Y ha prometido que se presentará a su esposa sin mancha y sin arruga. Esa obra ha comenzado ya. Esa obra no va a ser en algún día en el futuro. Claro que se consumará en algún día en el futuro. Pero esa obra ha empezado ya. Y hermanos míos, donde la palabra de Dios está haciendo su obra, el Señor no solo está agregando a su iglesia a aquellos que habían de ser salvos, sino que también está limpiando a su iglesia de aquellos que no lo son. Hermanos míos, la iglesia de Jesucristo no es un club social. No es pague su membresía y forme parte de la iglesia. Es un llamado. Es el Señor por medio del Evangelio salvando pecadores, llamándolos a la salvación. Y una vez venidos a la salvación, los empieza a santificar. Esa es la palabra, hermanos, que también debemos empezar a desarrollar como una idea que tenemos clara. No hay verdadero cristiano sin una verdadera santificación. Recuerde, la palabra santificación es que cada día voy abandonando el pecado, cada día me voy pareciendo más a Cristo Jesús. El carácter de Cristo Jesús está siendo formado en mí. La manera en que hablo, la manera en que vivo, la manera en que pienso, aquello que disfruto, en lo que me gozo, cada día se parece más a lo que a Cristo le agrada, a Cristo le gusta, la manera de pensar, una manera y una cosmovisión bíblica de las cosas. Ahí es donde se ve en el carácter la santificación. El Señor, hermanos míos, no solo tiene el poder de dar vida espiritual. Eso lo hizo en la cruz del Calvario, cuando aún nosotros éramos pecadores. Aún siendo enemigos de Él, Dios en su misericordia nos dio vida espiritual, pero no solo eso. Él también tiene el poder de mantenernos con vida para siempre. Hay personas que dicen, creen y enseñan que la salvación se pierde. El problema con eso, hermanos míos, y yo entiendo de dónde viene esto. Dice, pero no ves al hombre. Claro que la salvación se pierde. Pero cuando ves a Dios y saber que la salvación es del Señor, y saber quién es Dios, el Señor no juega. Aquel que Él salvó, Él tiene también poder para preservarlo. La obra del Señor en la vida de un individuo, una vez empezada en el momento del arrepentimiento y la fe en Jesucristo, será continuada, mantenida, preservada, avanzando de manera continua y progresiva por el Señor mismo, quien fue quien la empezó. El Señor no deja las cosas a medias. A diferencia de nosotros, que muchas veces, ahí está ese libro a la mitad y bueno, ya hasta pasamos a otro, sí tengo que acabar aquello. Ahí está aquella cosa que empezamos, la dejamos a medias. Hermanos, hacemos bien en imitar a nuestro Salvador cuando terminamos las cosas. Debemos terminar las cosas. ¿Por qué? Porque quiero imitar a aquel que es fiel para terminar la obra que comenzó. Él comenzó esa obra, Él es fiel para concluirla. En Romanos capítulo 5, en el versículo 10, leemos lo siguiente: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, dice Pablo acá en Romanos, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Notó el argumento de Pablo. Es maravilloso. Dice, antes ustedes eran enemigos de Dios y el Señor los salvó con su muerte. Ahora ustedes han sido reconciliados con Dios, ya no son enemigos y Cristo se levantó de entre los muertos, está vivo. La idea de Pablo en el mucho más es, imagínese, si siendo impío y Jesús muerto, usted fue salvo. Ahora siendo usted hijo de Dios y estando Jesús vivo, ¿cuánto más no tiene Él el poder de preservarlo hasta el final?
Esa es la seguridad que tenemos en Cristo Jesús, hermanos míos. Que Él está vivo, Él resucitó de entre los muertos y me ha reconciliado y ahora soy hijo, soy parte de la familia de Dios. Seguramente Él me preservará. Además, hermanos míos, note algo muy interesante en Juan, en el capítulo 17, versículo 12. Esta es la oración que hace Jesús antes de ser arrestado. Él ora por sus discípulos, ora a su Padre por los discípulos. Y note estas palabras en el versículo 12, en esa oración que Jesús hace. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Dice Jesús, Padre, aquí están los que me diste. Yo los guardé. No fue por ellos, no fue porque Pedro era un gran líder, no es porque alguno de los discípulos fuera, wow, qué nivel espiritual el de estos hombres. No, ciertamente no. Creo que recordamos la predicación de Marcos. Sabemos que los discípulos ciertamente no eran los líderes espirituales en ese momento que digamos, hombre, qué pescadores tan piadosos, tan fieles al Señor. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Dice, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Está hablando de Judas. Pero ahora, dice el Señor, dice Jesucristo, voy a ti. Está hablando de su ascensión. Él iba a ser, obviamente, crucificado, muerto, sepultado, iba a resucitar al tercer día, iba a ascender al cielo. Y dice Jesús, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido. Recuerde, no desconecte el tema central de la carta a los Filipenses, el gozo. Y Jesús le está hablando, está orando a su Padre, los discípulos están escuchando esto y dice, yo voy a ti, ya no voy a estar con ustedes más, pero les hablo estas cosas para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿Cómo, Jesús? El Señor sigue orando. Yo les he dado tu palabra. Oh, ahí está. Ahí está la primera cosa que el cristiano tiene que hacer para buscar, para encontrar, para ser receptor a través del canal de su palabra, ese gozo. Yo les he dado tu palabra. Y note esto, note en qué contexto está hablando del gozo y de tener la palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. De nuevo, ese gozo no depende de las circunstancias. Jesús está hablando de un gozo que Él ha cumplido en sus discípulos, se los ha dado, les ha dado la palabra, y dice Él, y el mundo los aborrecerá. Y el mundo los aborrecerá, porque ellos ya no son del mundo. Dice más Jesús, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y versículo 17. ¿Cómo se va a dar eso? Vea de nuevo el argumento de Pablo. Perdón, de Juan aquí. Vea el argumento de Juan. He estado con ellos y los he guardado. Yo ya no estoy, pero les voy a dejar mi gozo. ¿Cómo? Dejándoles mi palabra. Y dejándoles mi palabra, porque ellos creen en la palabra, van a ser perseguidos. Pero versículo 17 es la clave. No es solo tener la palabra por tenerla. Dice el Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ese santifícalos, hermanos míos, es lo que conecta directamente con la perseverancia de los santos. Es en la palabra, es en el cuerpo de Cristo, por la participación del avance del Evangelio, que el Señor nos santifica, es segura esa santificación hasta el final, y en medio de eso el cristiano encuentra gozo. Se da cuenta que mientras más avanzamos, hermanos míos, en el entendimiento del verdadero gozo, deberíamos estar dándonos cuenta que es imposible gozarse sin la Biblia, sin la iglesia, sin salvación, sin el Evangelio. Esta idea y experimentar gozo es completamente ajena a aquellos que no son cristianos. No hay manera. Yo tengo la Biblia, yo tengo mi iglesia, yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Yo estoy participando en el avance del reino, desde hoy hasta la eternidad. ¿Y el del mundo qué tiene? Netflix,
Tiene que verse ahí temporada tras temporada porque si no se nos aburre. Disney Plus, porque si no se nos aburre. Hermanos, cuando entendemos que nuestro corazón está conectado a Cristo y a su obra que hace a través de su iglesia, no hay manera de sentirte aburrido. Estamos en una guerra, hermanos míos. Lo hermoso de esta guerra, y uno diría, ¿hay algo hermoso en la guerra? Sí, lo hermoso de la guerra es ganarla. Y lo hermoso de esta guerra es que ya está ganada. Cristo asegura la victoria. Y dice, yo les preservaré hasta el final. Yo perseveraré su fe hasta el final. Los haré llegar hasta el final. Y van a experimentar gozo en ello. ¿Cómo? Estando en la palabra, estando juntos, siendo santificados. Ahí es donde está el gozo, hermanos. Y alguien pudiera decir, bueno, hermanos, pero no aquí en Juan, él está hablando con los discípulos, ¿verdad? ¿Será que eso aplica a nosotros? Claro que aplica a nosotros, porque si nos damos cuenta, nos adelantamos un poco más, en el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Siempre me ha impresionado ese versículo. Porque Jesús en su omnisciencia y soberanía, hermanos, ¿entendemos esto? Jesús oró por nosotros. ¿Por nosotros? Dice, no ruego solo por estos, no solo por estos 11 que están aquí, sino todos aquellos que un día vendrán a creer en mí por la palabra, por el evangelio, por el mensaje de la iglesia. Y es impresionante, hermanos. El creyente encuentra gozo, hermanos míos, en su seguridad eterna, en Cristo por su palabra. El creyente se goza en la anticipación del resultado final, la culminación total de la obra de redención para sí mismo, para la iglesia en sí mismo y para sus hermanos en la fe. Ahí está el gozo del cristiano. Estoy siendo santificado y estoy siendo preservado hasta el final. Él perfeccionará la obra. Él hará esto hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo, hermanos, es el día que Jesús vuelva. El día que Jesús vuelva sucederán dos cosas. La gloria total final, la redención, la glorificación de sus redimidos en Él. Y la condenación para el impío. Y todos aquí, hermanos míos, vamos a estar en uno de esos dos lugares. Para aquel que cree, gloria en Cristo. Glorificación. Para aquel que no cree y muera sin arrepentimiento, sin fe en Jesús, la condenación final y total. Eso es lo que va a ocurrir. El creyente, hermanos míos, se goza en el hecho de que no solo está siendo santificado por Cristo, sino notemos esto y no perdamos de vista el contexto. Y se goza en el hecho de que sus hermanos, aquellos con los que él está conectado, vive o trabaja en la obra, va avanzando el reino, también serán santificados hasta el final. Usted no va a extrañar a su hermano en el cielo, porque él estará ahí. El verdadero creyente no extrañará a otro verdadero creyente. Hermanos, estaremos en esa santa comunión y unión por siempre. ¿Le extrañaremos un momento? Quizá uno de ellos parte antes, claro. ¿Le volveremos a ver? Por supuesto. Pero ¿sabe qué debe ser el pesar más grande en nuestra alma y corazón? Que aquel que no es creyente, que usted conoce, aquel que no cree en Cristo, no tiene fe en Cristo, y si muere en ese estado, usted no lo volverá a ver nunca más. Jamás. Eso no quiere decir que usted va a estar triste en el cielo, hermano. Solo estoy diciendo que esa va a ser la realidad. Un día serán separados para siempre la mujer creyente y el esposo inconverso. Si mueren en ese estado, un día serán separados para siempre. Un día serán separados para siempre los padres creyentes de los hijos incrédulos. Y nunca más se verán. Pero aquellos que han creído, todos los que en Cristo estén, nos gozaremos por siempre en la eternidad juntos con Cristo. Juntos con Cristo. Siempre juntos con Cristo. El creyente, hermano mío, se goza en el avance seguro de su santificación y en la santificación de sus hermanos, por el arrepentimiento y la fe,
son justificados y en el momento de profesar fe en Cristo Jesús se da a cabo, se lleva a cabo por parte del Señor esa justificación en la que somos libres de la condenación del pecado. Libres. No hay condenación. Para los que están en Cristo ya no hay condenación. Es una declaración de parte del juez del universo en donde ya no somos culpables. Somos considerados justos por los méritos de Jesucristo. Sin embargo, en la santificación, no en la justificación, en la santificación estamos siendo cada día más libres del poder del pecado. ¿Nota la diferencia? Justificación solo por la fe. En ese instante, el Señor hace una declaración y no hay más condenación. Somos libres de la condenación del pecado. ¿Quiere decir que ya no pecamos más? No, seguimos en la carne. ¿Y qué va a pasar entonces? Bueno, el Señor empieza esa obra de santificación en la que paulatinamente, progresivamente, pero continuamente y sin parar, el Señor nos va liberando del poder del pecado. Eso es a lo que llamamos santificación y esa es la perseverancia de los santos. Continúa ese proceso hasta el día de Jesucristo. En la glorificación, es decir, en ese día, el día de Jesucristo, seremos completamente libres de la presencia del pecado. No habrá ningún pecado. El Señor hará la obra y la concluirá, la terminará de tal forma que será plena de principio a fin. Todas esas etapas, todo ese proceso en donde el Señor ha redimido no solo almas, no solo creyentes, no solo hombres pecadores, mujeres pecadoras, sino que la creación misma será redimida por completo. Cuán grande, hermanos míos, debe ser la felicidad, por poner un ejemplo, que debe sentir un hombre desahuciado con cáncer al escuchar que se ha encontrado la cura para él. ¿Usted se imagina el gozo de ese hombre o esa mujer? Que desahuciado de cáncer le digan, ¿sabes qué? Se encontró la cura. Y no solo se encontró la cura, te la vamos a poner. Y no solo te la vamos a poner, será completamente gratis. Hermanos míos, este hombre estaría feliz porque ya no morirá, porque sanará por completo, porque poco a poco esa medicina hará efecto y la enfermedad un día ya no estará en su cuerpo, de ninguna forma. Así el cristiano, hermanos míos, debe gozarse anticipando el momento en el que la obra que Dios ha empezado se perfeccione hasta el final. Es el Evangelio, es creer en Cristo Jesús, lo que el Señor ha hecho para sanar nuestras almas, para darnos vida. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Mi llamamiento, mi exhortación a ustedes, mi exhortación para nosotros como iglesia, hermanos, es que debemos mirar nuestro pecado y aborrecer nuestro pecado. Debemos nosotros tener repulsión por él, odiarlo. Debemos odiar el pecado con todas nuestras fuerzas, hermanos, porque es destructivo. Porque destruye, hermanos, es tóxico, mata lentamente. Es la peor enfermedad que puede existir. Este pecado, hermanos, esclaviza. El pecado es el más terrible cáncer que existe. Condena por completo y quiere despedazar a todos los que te rodean, comenzando con tu familia. Comenzando con tu familia. Una vez que hemos visto esto, una vez que hemos visto cómo el pecado destruye, hermanos, de una manera tan terrible, debemos correr a Cristo, entregarnos a Cristo. Debemos ir arrepentidos a los pies de Cristo, pidiendo la salvación de nuestras almas. El problema, hermanos, es que cuando la Biblia nos hace ese diagnóstico y nos dice, tú necesitas una cura que solo Cristo puede dar, decimos, no, yo estoy bien. No estás bien. Y ese es el punto, hermanos míos, con el mensaje del Evangelio. Son buenas noticias. Se encontró la cura para ti. Deja de negar, deja de decir, no, yo no estoy enfermo, yo estoy bien. Algún día tendré tiempo de eso. Hermanos míos, el médico de médicos, nuestro Jesucristo, dice,
tienes que tomar la cura hoy o no habrá tiempo. Es hoy, hermanos míos. Es hoy, no es mañana, es hoy. Cada segundo que está pasando es valiosísimo. Si no es hoy, puede que no sea nunca. No es momento de decir, en algún día tendré tiempo para esas cosas. Sí, qué bueno que funcione eso para ti, pero mira, yo estoy bien. No estás bien. Y de nuevo, por amor a tu alma, te digo, necesitas la salvación de Cristo Jesús hoy. Si tú te das cuenta que ninguna de estas cosas son evidentes en tu vida, no estás conectado a la iglesia. No estás avanzando en tu santificación. Lo más probable, la Biblia enseña, es que tú no seas salvo. No importa lo que digas. ¿Y qué está en juego? El destino de tu alma. Deja de negar que estás bien. Deja de decir, no, tranquilo, yo ya me recuperé. Y necesitas venir a Cristo. Completamente, verdaderamente, como nunca antes. Es que yo una vez fui. Es que necesitas entregarle tu vida por completo, no una parte de ella, no un momento del domingo. Por completo, por completo. El Señor está cambiando y transformando a todos los verdaderos creyentes a su imagen y semejanza. Los está haciendo cada vez parecerse más a Él, a su carácter. Y de eso, dice Pablo, podemos estar persuadidos. ¿Qué significa persuadido? Convencido, seguro. Esta obra progresiva, continua, creciente, gradual, es indudable. Claramente vemos cómo una persona ha dejado su vida anterior y ha empezado a crecer en una nueva vida. Esta obra tan cierta, tan real, tan palpable en los filipenses, es lo que trae gozo al corazón de Pablo. Pablo ve esa iglesia y dice, hermanos, wow. ¿Sabe una cosa? Estoy persuadido, estoy seguro de esto. La obra que hay en ustedes, Cristo la empezó. Claramente lo veo. Y Cristo la perfeccionará. Cristo la avanzará hasta el día de su venida. Y así, hermanos míos, el cristiano debe de encontrar ese gozo. Se le otorga ese gozo al ver crecer la obra del Señor en medio de los hermanos, en medio de la iglesia, en medio de su familia, en medio de Él. Dice, wow, Señor, ¿qué obra estás haciendo en mí? Porque esto yo sé que no viene de mí. Yo quién soy para de pronto empezar a tener hambre por la palabra y estar disciplinándome en las cosas. Señor, eres tú, porque esto de mí nunca hubiera surgido. Pregunta, ¿te has gozado al ver la obra de Dios en otros creyentes en medio de nuestra iglesia? ¿Te goza ver que otros crecen? ¿Te goza ver que tú estás creciendo? ¿Te goza ver que la iglesia va avanzando, que se va fortaleciendo, va mejorando? Se están haciendo las cosas de una manera que agrada al Señor. Hay un gozo en eso. ¿O te da igual? Si te da igual, ya sabes la respuesta. Entonces no estás conectado al cuerpo de Cristo. Te da igual. Que la iglesia avance o que la iglesia se vaya para abajo, te da igual. Porque no estás conectado. Y si no estás conectado de nuevo, examínate a ti mismo si estás en la fe, porque eso no es la vida de un cristiano. Todos somos miembros del cuerpo. Todos tenemos una función en el cuerpo. Y Pablo también ha dicho que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. De modo que cuando el cuerpo avanza, cuando el cuerpo se fortalece, cuando el cuerpo está en buen estado, está sano, es saludable, crece, todos los miembros están gozosos. ¿Cómo estás tú en eso? O cuando ves quizá aquella persona que empieza a crecer en el Señor, más bien sientes envidia, y dice, ahora ese ¿qué se cree? Ya se cree el muy santo, ¿no? No sabe cuántos años yo llevo viniendo a la iglesia. Este acaba de llegar. No, hermanos, cuidado. Cuidado, debemos gozarnos porque el Señor está haciendo su obra en medio de la iglesia, porque Él ha asegurado preservar nuestra fe hasta el final. Y Pablo, y también nosotros, debemos estar persuadidos, convencidos, seguros de esto. Ahí encontramos gozo. Por último, el punto número 3 de esta mañana, que es el 6 de manera general, amor por los santos. Los versículos 7 y 8 dicen,
como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Esos son los dos versículos. Hermanos, y si lo leemos así, nuestra mente occidental batalla con entender la manera en que Pablo, siendo judío, siendo de hace 2000 años, organizó sus ideas para darnos a entender una cosa: que él ama a sus hermanos y encuentra gozo en el amor que hay por sus hermanos, por la iglesia. Sin embargo, la idea que Pablo expone aquí es mucho más rica que simplemente decir, ¿saben qué? Les amo mucho. ¿Por qué lo podría haber dicho? Díganle ahí a todos los hermanos que los amo muchísimo. Entonces vamos a tratar de explorar un poquito esto. Primero que nada, dice en el versículo 7, como me es justo sentir esto. ¿Esto qué? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice, es justo sentir esto? Esto se refiere a el versículo 6. Esto de estar convencido, de estar persuadido de que el Señor va a concluir la obra, a esto se refiere Pablo. Ese es el esto ahí. Y dice él, eso siento y eso es justo sentir esto. ¿Con respecto a quién siente Pablo esto? Respecto a, dice, todos vosotros. De nuevo, el contexto es la iglesia, no es un individuo. Este versículo de la perseverancia de los santos no fue dado en el vacío, no está aislado. Y claro que eso aplica de manera individual a cada creyente, pero el contexto es la iglesia, la obra que hace el Señor en la iglesia y la manera en que el Señor santifica y preserva a sus santos en la iglesia. Entonces dice Pablo que sentirse así, sentir esa seguridad, esa certeza, es algo justo. Pablo dice con respecto a los creyentes esto de justo, es decir, es bueno sentirse así, es apropiado sentirse así, esto es lo correcto, en otras palabras, se apega a lo que es agradable a Dios. Sentir gozo por el hecho de que la iglesia avance, dice Pablo, es justo, es bueno, es apropiado, es agradable a Dios. El sentirse así, el tener una actitud como esta en referencia a los hermanos, es algo que se ajusta al carácter de Dios mismo, porque eso es la justicia. La palabra justicia es que no se separa, que está apropiadamente apegado al carácter de Dios. Dice Pablo, sentirse así es lo justo. Sentirse así es experimentar esa justicia que hay en Cristo Jesús. En Mateo capítulo 13, versículo 43, dice, hablando del final de los tiempos, entonces, en su segunda venida Jesús dice, entonces los justos resplandecerán como el sol. Interesante que esta palabra justos de Mateo capítulo 13, versículo 43, es la misma palabra que utiliza Pablo cuando dice que es justo sentirse así respecto a la perseverancia de los santos. Dice que estos justos resplandecerán como el sol. Este sol del que se habla aquí no es solo una metáfora con respecto a la gloria futura, a un cuerpo glorificado, a un cuerpo donde no hay pecado, sino que Malaquías capítulo 4, versículo 2 dice que el sol de justicia es el Salvador Jesucristo. Lo que estamos viendo aquí, hermanos míos, es que Pablo pareciera darnos la idea de que estar gozoso en el Señor por ver la obra y estar seguro y persuadido que Él la va a concluir, es ir creciendo en el carácter mismo de Cristo. De modo que Cristo se goza al ver avanzar su iglesia y uno al experimentar eso que está haciendo Cristo empieza a ser santificado y se empieza a gozar también. Dicho de otro modo, hermanos, el corazón de Pablo está directamente conectado al corazón de Cristo. Directamente conectado. Y eso se da, de nuevo, en el contexto inmediato de la iglesia de los filipenses. Por extensión de la iglesia en el mundo. ¿Y cómo Pablo puede saber esto? ¿Cómo Pablo puede saber que
que estar convencido y seguro de que la obra que empezó el Señor en Filipos va a terminar. Por el carácter mismo de Dios, hermanos. Porque Él es fiel. Él es fiel. Y lo vimos en 1 Corintios, capítulo 1. Porque Él es fiel. Porque Pablo conoce al Señor, sabe quién es Dios. Y dice, porque es fiel, Él la va a terminar. Además nos da 3 razones, hermanos, por lo cual Pablo se siente así y siente un amor. Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón. Aquí el corazón se refiere a lo profundo de su ser. Él ama a sus hermanos y a la iglesia de una manera muy profunda, y dice, por cuanto. En el versículo 7 da una razón Pablo para sentir ese amor. Dice, por cuanto. Ese por cuanto puede ser traducido con porque. Porque os tengo en el corazón. Y luego dice, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio. Ese y que dice, y en mis prisiones. La Biblia de las Américas lo traduce como, pues tanto. La realidad, hermanos míos, es que el y que pone Reina Valera es entendible cuando se refiere a es lo mismo que el por cuanto. En el caso de la Biblia de las Américas, dice vamos a cambiar esa i para que sea más entendible y ponen pues tanto. ¿Ok? Y no quisiera que se me pierda. Lo que yo he hecho para tener un entendimiento un poco más fácil, hermanos, es sustituir tanto el por cuanto como el pues tanto de la Biblia de las Américas y el y de la Reina Valera por qué. Porque es una explicación. Entonces leeríamos algo como esto. Porque os tengo en el corazón y porque en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes. De nuevo repite Pablo el hecho de que la participación de los creyentes en Filipos le traen a él esa certeza y ese gozo de que el Señor está obrando ahí. Entonces, primera razón, dice, porque les llevo en el corazón. Segunda razón, porque ustedes son participantes conmigo en todo, en mis prisiones, en la defensa y confirmación del evangelio. Ahí estaban apoyando a Pablo cada que Pablo quizá era llamado por el gobierno de alguna ciudad y tenía que presentarse probablemente en un juicio. Ahí estaban los hermanos de alguna manera apoyando a Pablo. Prisiones, defensa y confirmación del evangelio. Esto puede entenderse como el avance, la predicación del evangelio. Pero hay una tercera razón, dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo sabe, hermanos míos, que lo que siente por los creyentes no viene ni nace de él mismo. Él se goza y ama a sus hermanos, pero tiene un correcto entendimiento de dónde surge este amor. Por eso termina y concluye el versículo 8, dice, con el entrañable amor de Jesucristo. Es Cristo amando a su iglesia y Cristo poniendo en Pablo amor por los hermanos de su iglesia. Es con el amor de Cristo, no es con un amor humano. ¿Por qué? Porque el amor humano es falible. Un día estás muy bien con tu hermano, al otro día es que me mostró esta cara, es que me hizo así, es que no sé qué le pasa. Oh, eso es amor humano. De nuevo, es variante, no es estable, pero el amor de Cristo, dice Pablo, el entrañable amor de Cristo. La palabra entrañable viene de la palabra entrañas. Es tan profundo que para la mente de esa época, el asiento de esa emoción, de ese sentimiento, era las entrañas mismas. Y Pablo utiliza las dos, habla de su corazón y ahora habla de ese amor entrañable, profundo. Del ser mismo de Cristo viene este amor que se derrama a través de Pablo y a través de otros creyentes por la iglesia. Pablo resume todo su argumento así, hermanos. Yo sé que es un poco complejo este pasaje, estos 2 versículos, pero en resumen, Pablo diría algo como, él ve todo lo que el Señor está obrando en la iglesia de los filipenses, obrando en la iglesia, y él se siente como, y él sabe que ha sido parte de ello solo por la gracia del Señor, y hay un amor de Pablo por esa obra. Pablo
no se puede entristecer, Pablo no se puede deprimir, Pablo no se puede angustiar, Pablo no puede andar de llorón diciendo, ¿por qué estoy aquí encarcelado? ¿Por qué es que me pasan estas cosas a mí? Si yo que sirvo a Cristo, ¿por qué estoy pasando por estas situaciones? Pablo no siente absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Porque Pablo ama su vida. ¿Y por qué ama tanto su vida Pablo? No es un amor egoísta de decir, me amo tanto y tengo una autoestima alta. No, él ama su vida porque su vida es Cristo. Porque esa vida que él vive se la ha dado Cristo. Porque Cristo lo ha sacado del mundo, lo ha puesto en su cuerpo y lo ha hecho su siervo. Ama vivir para Cristo. Y eso nunca va a cambiar, dice Pablo. Y cuando veo que ustedes están viviendo igual para Cristo, me gozo y les amo con un entrañable amor que ni siquiera viene de mí, viene de Cristo mismo. Esto es lo que estamos viendo, hermanos. Pablo ama a su Señor porque Él lo amó primero. El Señor ama a su iglesia, se entregó y dio su vida por ella. Pablo ama a la iglesia de su Señor con el amor de Cristo. Mientras no estemos, hermanos míos, nosotros dispuestos a venir verdaderamente a creer en el Salvador y que el Señor haga su obra en nosotros de tal forma que su amor llene nuestro corazón, hermano, amigo mío, yo entiendo que no ames la iglesia. Esto viene del Señor. Esto viene del Señor. ¿Qué aprendemos de todo esto, hermanos? Que mientras más crecemos en el amor por Cristo, más amamos la iglesia de Cristo, más amamos a los santos creyentes redimidos del Señor, los hermanos. Y esa es la vida que el Señor nos ha dado. Nos ha hecho miembros del mismo cuerpo. Siendo así, menos y cada vez menos queremos la vida que ofrece el mundo. ¿Por qué cambiaría yo lo que vivo en el Señor por alguna cosa que me ofrezca el mundo? No hay comparación. En este punto del texto vemos que Pablo llega a la cúspide de sus argumentos y nos muestra en la carta a los Filipenses cómo es que Pablo recibe gozo. Por eso es esta la carta del gozo. Resumiendo y para terminar, recordemos, es porque Pablo es agradecido con Dios, no de manera general, sino de manera específica. Doy gracias a mi Dios. Hay una relación con Él. Es agradecido por Dios, por los hermanos a quienes Él recuerda. Es agradecido con Dios y Él también ora siempre gozoso por los hermanos, sabiendo que la participación de ellos es real, es genuina, es tangible en el Evangelio. Y él está seguro de que Dios completará la obra que ha empezado, lo que lo llena de amor por el poder de Dios, de haberlo puesto en esta vida en la iglesia, que es la sucursal del cielo y la anticipación de la gloria futura. Ahí, hermanos míos, está el gozo de Pablo. ¿Tiempo para deprimirse? ¿Cuándo? Estoy sirviendo a mi Señor y estamos avanzando y estamos ganando y la obra está avanzando en medio de su iglesia y de todos los hermanos. No hay razón, no hay motivo. Oh, pero mira el mundo. Ahí están todos los motivos para vivir una vida deprimida, triste, sin esperanza, sin fe, a la deriva. Oremos, hermanos míos, y pidamos, roguemos que experimentemos esta gracia y este gozo que solo Cristo puede dar, que solo el Señor puede dar, que el Señor produzca en nosotros amor y gozo en medio de la iglesia. ¿Dónde comienza todo esto? Recordemos, el gozo es un regalo de Dios para los que creen el Evangelio. ¿Crees tú el Evangelio? ¿Has venido a creer en Cristo Jesús para salvación? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Recuerda que Cristo, siendo Dios, encarnó y aún en su humanidad, Él vivió sin pecado para morir en la cruz en lugar de pecadores. Él fue sepultado, Él resucitó al tercer día, ascendió al cielo y volverá por los suyos en gloria. Volverá también con juicio para los impíos. El Señor promete que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Ven a creer en Cristo hoy. Oremos.
Señor, te damos las gracias por tu palabra. Señor, te damos las gracias porque solo en ti encontramos el genuino y verdadero gozo. Señor, te pedimos que llenes nuestro corazón, Señor, de ti. Captura nuestra mente, cautiva nuestro ser, Señor. Concédenos sentir gozo, Señor, en el avance del Evangelio a través de lo que tú haces, Señor, en tu iglesia. Ayúdanos a amar, Señor, con el entrañable amor de Cristo. Padre mío, ayúdanos a que como parte de tu cuerpo que somos, Señor, podamos ser fieles a nuestro llamamiento. Que podamos ser fieles, Señor, a ti y encontrar gozo en esa vida que tú nos has dado. Pedimos todas estas cosas entendiendo y sabiendo, Señor, que es solo por tu gracia y solo en tu favor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.